Ok, vamos a continuar la enseñanza que dejamos pendiente, ¿sí? Sobre el propósito eterno, sobre la oración que Pablo hacía, ¿verdad? Que Dios nos diera espíritu de sabiduría y revelación para un conocimiento mejor de Él. Y cuánta falta nos hace, ¿verdad? Que hallemos gracia y Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad? Para poder conocer mejor al Cristo glorioso, ¿sí? Para poder conocer mejor y entender su amor, ¿sí? Entonces nos hace falta mucha revelación, ¿sí? Y Dios revela solamente al hombre que tiene hambre, a la mujer que tiene hambre y sed, ¿sí? Dios le revela, ¿verdad? Porque Él es el más interesado en que nosotros crezcamos hasta llegar a la madurez, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos colaborar juntamente con el cumplimiento de su propósito eterno, ¿sí? Entonces, Pablo fue un hombre que halló gracia delante de Dios y que le reveló muchas cosas, ¿verdad? El Señor a él, sí. Fue la soberanía de Dios. Entonces, hablamos, ¿verdad?, sobre el misterio de los siglos. El misterio que estuvo oculto por siglos, por generaciones, ¿sí? Y que Dios lo mantuvo ahí oculto. Y que los apóstoles, los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, los profetas, los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, hablaron de este misterio sin entenderlo, ¿sí? Ajá. Entonces, dice el libro de Efesios, el capítulo 5, verso 31 al 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Padre, oramos en esta hora que hallemos gracia delante de ti. No queremos llenarnos de información solamente, de conocimiento solamente. Señor, queremos, Padre Santo, pedirte que en tu misericordia esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, Señor, y que la abracemos en nuestro corazón y que traiga un cambio, Señor, radical en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Señor, quita los velos que oscurecen nuestro entendimiento. Revélanos, Padre Santo, este misterio, Señor. Este misterio que nos diste a conocer en sombras y en figuras en el Antiguo Testamento, Señor, pero que ahora, Señor, ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas, Señor. Padre, enséñanos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sí. Una de las cosas es que Pablo fue un hombre al cual el Señor le reveló muchas cosas, el misterio de la iniquidad, el misterio de Israel, ¿verdad? El misterio del Evangelio, ¿sí? Pero en medio de todo, el más grande misterio, ¿sí?, es el misterio de su eterno propósito, ¿sí? Es el más grande misterio de todos, ¿sí? Y es aquel que Dios mismo escribió, ¿sí? Y esto es lo que estamos orando, ¿verdad? Para que Dios nos revele el misterio de su eterno propósito, ¿sí? Para que entendiéndolo podamos nosotros participar con Él en el desarrollo, en el cumplimiento de su eterno propósito, ¿sí? En la eternidad pasada, antes de que fuera creado el tiempo y antes de que hubiera creación, ¿sí? ¿Sí? Ahí estaba Dios, solo Dios, ¿sí? Dios lo llenaba todo, Dios era todo, ¿sí? Solo existía Dios y nada ni nadie más existía. En el seno de Dios el Padre estaba el Hijo. Ambos eran uno, ¿sí? El Espíritu estaba también presente, compartiendo la unicidad del Padre y del Hijo, ¿sí? Era Dios Padre, Dios Hijo, era la esencia de Dios, era la divinidad, ahí estaba, ¿sí? Entonces, pulsando en el centro de la divinidad estaba la mismísima esencia de la deidad, ¿sí? Esa esencia de la deidad es un amor puro, ¿sí? Dios es amor, ¿sí? Dios es
amor. Él no hace acciones de amor. Él es amor. Y todo lo que de Él sale es por amor. ¿Sí? Dice 1 de Juan 4, verso 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. 1 de Juan 3, verso 16. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Sí? Tenemos que entender, tenemos que conocer, ¿sí?, el amor de Cristo. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. ¿Sí? Y nosotros podemos ver en el libro de Efesios, el capítulo 3, verso 18, que dice así, desde el 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, ¿sí?, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, tenemos que comprender la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. ¿Sí? Sabemos que Dios ama al mundo y que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Que el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y que el Verbo se hizo carne. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el cuerpo llamado Jesús contenía a Cristo. ¿Sí? Y fue en la mente de Cristo que operó, ¿verdad?, Jesús. ¿Sí? Y Él fue a la cruz del Calvario. Por eso, que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. ¡Qué amor tan grande! ¿Sí? Aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que estaba con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Dios y Él eran uno solo, ¿sí? Y en su gracia Él encarnó, ¿sí? Él caminó con nosotros. Dice en Juan capítulo 17, verso 24, dice así. Dice, pero quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces todas las cosas emanan de Dios. Él es la fuente de todo cuanto usted ve, de todo cuanto usted percibe. Él es la fuente de todo. En Él fueron creadas todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. ¿Sí? Esto incluye la pasión del amor divino. Decíamos que Agustín de Hipomena dijo una vez, si Dios es amor, entonces debe haber en Él un amante, un amado y un espíritu. Si Dios es amor, debe haber en Él un amante, un amado y un espíritu de amor. Pues ningún amor es concebido sin un amante y un amado. La pasión de la divinidad en los inmensurables tiempos de la eternidad pasada, el Padre tuvo alguien en quien derramar la pasión de su ser. Este era su Hijo, ¿sí? Su Hijo. En Él derramó su amor, ¿sí? El Padre era el amante, el Hijo era el amado, ¿sí? Dios el Padre derramó su amor, ¿sí? Como un Padre amante, Él derramó su amor en el Hijo. El Padre era la fuente, el Hijo era el receptor y quien responde. Consecuentemente, el Padre amó al Hijo y el Hijo en reciprocidad amó al Padre. ¿Sí? La cita que leímos de Juan 17, 24, quiero que lo que me has dado, estos también estén conmigo, ¿sí? Donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? San Juan 14, verso 31.
dice así: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, amados, vámonos de aquí. ¿Sí? Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Sí? Entonces el Padre era el amante, el Hijo era el amado, y respondía al amor del Padre. ¿Sí? El Hijo, sin embargo, no tenía ninguna criatura en quien derramar la pasión de su ser. ¿Sí? Esto es, no había nadie para quien él pudiera ser la fuente de la pasión torrencial que inundaba su propio corazón. Mientras el Hijo ciertamente derramaba su pasión en el Padre, ¿sí? El Hijo no era la fuente de esa pasión. En otras palabras, el Hijo mismo no tenía su complemento. En palabras prestadas de San Agustín, él no tenía una amada. ¿Sí? Específicamente en este punto, el Hijo de Dios estaba solo, justo como Adán también lo estaba. Ahora Adán es un símbolo de Cristo, figura del que había de venir. Romanos 5, verso 14, dice así, en Romanos capítulo 5, verso 14, dice así: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que Adán es un símbolo de Cristo, figura del Adán que habría de venir. ¿Sí? Y al igual que Adán estaba solo, sin en quien derramar esa pasión, en quien derramar ese amor, igual estaba Cristo. ¿Sí? Dice 1 de Corintios capítulo 15, verso 45, dice así. 15, verso 45, dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. ¿Sí? Entonces, en lo profundo del corazón latiente del Hijo de Dios había una intensa y consumidora pasión. Tal como el Padre, el Hijo deseaba ser para otro la fuente de esa pasión. Él deseaba ser el amante y no solo el amado. Sin embargo, ese ser no existía. Así que cuando Dios hizo al hombre, hubo dos seres en el universo que estaban vibrando con una pasión que no podían derramar. Necesitaba ser liberada. El Hijo de Dios en el cielo y Adán en la tierra. ¿Sí? La pasión frustrada de un Dios lleno de amor y la pasión frustrada de un humano hecho a su imagen. Entonces, en algún momento de un pasado sin fecha, Dios el Padre concibió un plan. ¿Sí? Era un plan asombroso. Le daría a su Hijo compañía, una que sería su complemento perfecto, una que sería justo como Él. Ese ser sería el Hijo de Dios en una forma diferente, igual que al hombre. ¿Sí? Ese ser se volvería también el objeto de la pasión del Hijo, una esposa digna de la deidad. ¿Sí? Yo deseo que contemples a ese Dios lleno de pasión. A decir verdad, Dios está perfectamente satisfecho dentro de sí mismo, pero debido a que Dios es amor, no se contenta con ello, y por esta razón el Hijo quiso a alguien en quien derramar el amor que corría, que fluía dentro de su ser. ¿Sí? De ahí que, cimentados en amor, seáis capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, ¿sí? Que excede a todo conocimiento. ¿Sí? Entonces, es el Hijo que quiso a alguien en quien derramar el amor que corría dentro de su ser, el mismísimo amor que el Padre derramó en él, de manera que la superabundancia del amor de Dios requirió un receptor que no estaba dentro de la deidad. ¿Sí?
Nuevamente, el deseo del hijo por una compañera no nació por una deficiencia dentro de sí mismo, sino por el contrario, tuvo su origen en el desbordante exceso de amor divino. Fue ese deseo reprimido lo que impulsó el deseo del hijo por una compañera y que llevó al padre a actuar en beneficio del hijo. Fue como si el padre dijera: hijo mío, no es bueno que estés solo. Haré una compañera idónea para ti, alguien como tú, pero diferente a ti. Te daré a alguien en quien podrás derramar la pasión de tu ser. Hay un solo camino en el que puedes llevar a cabo esta tarea. Debo tomar parte de ti para ser otro como tú. Entonces no serás más uno, habrá otro, o debo decir otra. Ella será tú, pero en otra forma. Ella será el objeto de tu pasión desbordada. Tú serás su amante y ella tu amada. Ella responderá a tu propia pasión, tal como tú respondes a mi pasión. A mi pasión, ¿sí? Génesis 2:18, Romanos 5:14, Efesios 5:31 al 32. Grande es este misterio, pero no lo digo de vosotros, lo digo de Cristo y su iglesia, ¿sí? Entonces fue de esa motivación que Dios creó los cielos y la tierra y todas las formas de vida en ella, ¿sí? Fue de ahí, de esa motivación, por lo cual vino toda la creación, ¿sí? Entonces podemos firmemente decir que Dios creó todo para que su hijo tuviera una compañera, una pareja perfecta, una prometida. El amor de Dios por su hijo lo llevó a crear, ¿sí? En palabras de Paul Weimer, en el corazón del universo hay un romance divino, el cual es la llave de toda la existencia. Que el Padre nos revele todo esto, ¿sí? Desde la eternidad, Dios se propuso que en algún momento futuro su Hijo tendría una compañera eterna, descrita por Juan en el Apocalipsis como la novia, la esposa del Cordero, ¿sí? Esta idea era tan increíble que Dios la escondió de generación en generación. Este es el misterio de todos los misterios. Desde antes de todos los tiempos había una mujer dentro de Dios, ¿sí? Igual que en el hombre había una mujer dentro de él. Adán era una sombra, una figura del que habría de venir, ¿sí? Del que habría de venir, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, un soltero solitario. Movámonos ahora en el tiempo y observemos cómo Dios cumplió su eterno propósito. El Señor Jesús, el Hijo Eterno, hizo su aparición en este planeta, ¿sí? Hace 2000 años. En el principio, dice Juan, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice Juan igual, más adelante, siguiendo la lectura, y el Verbo se hizo carne, ¿sí? Hace 2000 años, el más grande amante en el universo traspasó la inmovible barrera que nos separa de la eternidad y dio un paso en el tiempo, ¿sí? El Hijo de Dios tomó carne y se volvió hombre. Desde la perspectiva celestial, Él era el nuevo Adán, el segundo hombre. 1 Corintios 15, verso 45 al 47, dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, ¿sí? Es del cielo. Y dice Romanos 5, verso 14, dice así, ya lo leímos esta cita, pero volvámosla a leer.
Dice así: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual, dice claramente, es figura del que habría de venir. Sí, Adán era figura del que habría de venir. Seguramente has escuchado que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Eso es verdad. Pero el Nuevo Testamento enseña que Él vino para algo mucho más profundo. Él vino a conseguir su compañera. Él vino a conseguir su prometida. Vino a obtener una esposa para Él. El Hijo Eterno se volvió humano con el fin de conseguir la pasión que ardía muy dentro de su ser, desde antes de todos los tiempos. Observa con cuidado a tu Señor, Jesús de Nazaret, un hombre perfecto y Dios perfecto. ¿Sí? Entonces, tomando prestadas las palabras de Arthur Costains, Jesucristo fue una nueva especie en el planeta, una nueva clase de hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. ¿Sí? Entonces, para citar el antiguo credo, Él fue Dios verdadero, no creado. Jesús fue el primero de una nueva especie. ¿Sí? Fue el nuevo hombre. Dice Efesios 4, verso 24, dice así: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, 9 y 10 dice así: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Sí? Entonces, Jesús fue el primero de una nueva especie, el nuevo hombre, según esta cita. ¿Sí? Entonces, como hombre, Jesucristo era un novio solitario, pero lleno de una gran pasión. Un perfecto, incomparable e indescriptible amor latía dentro de su incorruptible pecho. Él era el Hijo del Hombre, la esencia del hombre, con la pasión de un hombre, en un estado sin caída, pero él era también el Hijo de Dios, la esencia de Dios, con la pasión de un incomparable Dios pulsando en su espíritu. ¿Sí? En los primeros capítulos del Evangelio de Juan, conocemos un inusual profeta llamado Juan el Bautista. Él fue el acto de entrada del Señor Jesús. Juan se describe a sí mismo como alguien que presentaría al Hijo de Dios a su novia. Él era amigo del novio, el hombre de toda su confianza. Juan bautizó a aquellos que eligieron seguir a Jesús. En realidad, esas almas bautizadas fueron destinadas a volverse parte de la novia de Cristo. De acuerdo a Juan, Jesucristo era el novio celestial. ¿Sí? Dice San Juan 3, 29 y 30. ¿Sí? Juan 3, 29 y 30 dice así. 3, 29 y 30. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Sí? Mira, Juan está diciendo, yo no soy el novio. ¿Sí? El que tiene la novia, nota, el que tiene la novia es el novio. A él le toca crecer y a mí menguar. ¿Sí? Juan anunció esto, el que tiene la novia. ¿Dónde estaba la novia en esos momentos? ¿Sí? Tal lenguaje misterioso contiene una verdad oculta. ¿Cómo pudo decir Juan que Cristo ya tenía a su novia? ¿Sí? ¿Cómo pudo decir él esto? Un número de revisores históricos han propuesto que Jesucristo se casó mientras él estuvo en esta tierra. A decir verdad,
esta idea es una fabricación sin ningún precedente. Jesucristo nunca se casó. Él permaneció como novio y sin embargo, él tuvo a su prometida. ¿Cómo puede ser esto? Lo que Juan está diciendo, ¿sí? Es un misterio. El que tiene la novia es el novio, ¿sí? Dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Y aquí les anuncio un misterio. La novia de Cristo estaba dentro del novio, así como el hombre, ¿sí?, contenía dentro de sí a la mujer, ¿sí? Igual, Cristo, la novia de Cristo estaba dentro del novio mientras él estaba en esta tierra. Ella era un misterio escondido dentro de su costado, ¿sí? Cuando ella finalmente apareció, Jesucristo creció, ¿sí? Jesucristo no pudo crecer hasta que ella apareció. El que tiene la novia es el novio. A él le toca crecer y a mí menguar. Ahora entendemos por qué Jesús nunca se casó mientras estaba en la tierra. Esto fue porque su novia estaba dentro de él, ¿sí? Estaba dentro de él, ¿sí? Así como la mujer estaba dentro de el hombre, estaba dentro de él, ¿sí? Y tenía que pasar por el mismo proceso. Hay una figura, hay un misterio que el Señor nos está revelando ahora, ¿sí? La intención ardiente del Señor era el tener una compañera. Esto en efecto fue la motivación principal que le impulsó a vencer a Satanás. Con el fin de obtener a su gloriosa esposa, él tuvo que pagar el mayor precio. Considera esto. La forma en que Adán obtuvo a su mujer fue un reflejo de cómo Cristo obtendría la suya. Tal como Adán, el Señor fue puesto en un profundo sueño, ¿sí? Ahora, hay dos razones principales de esto, ¿sí?, de que tuvo que ser sumergido en un profundo sueño, ¿sí? Primero, a través de la muerte, Jesucristo destruyó todo lo que pudiera estorbar en su camino para ganar la mano de su amada esposa. Para esto, Él destruyó el pecado que le habría separado eternamente de Él. Él destruyó la ley que la hubiera sofocado bajo una montaña de esclavitud religiosa y un artero de aplastante condena. Él destruyó el poder del maligno que buscaría tomar su vida. Él destruyó el sistema del mundo que atraería su corazón lejos de Él. Él destruyó la vieja creación que la corrompería y contaminaría. Pero más importante de todo esto, Él destruyó la muerte misma, ¿sí? Él se aseguró, ¿sí?, que el objeto de su pasión nunca probara la muerte. Ajá. Tu Señor, mi Señor, se aseguró de remover todo lo que pudiera dañar a su amada novia, desde antes de que ella viniera a existir. Nota, desde antes de que ella viniera a existir, Él se aseguró, ¿sí?, de remover todo lo que pudiera dañar a su amada novia, ¿sí? Por esta razón, Él no le permitiría aparecer hasta que la muerte hubiera sido vencida, ¿sí? Él ha esperado por generaciones para tener a su compañera, de manera que garantizó que una vez iniciado este romance, nunca terminaría. Por lo tanto, cuando hablamos del Señor nuestro y de su amada compañera, podemos decir que Él conquistó hasta el último enemigo para que la muerte nunca los separe, ¿sí? Efesios capítulo 3, verso 18, ¿sí? Dice que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que todos sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, ¿sí? Mira, qué amor tan inexplicable, qué maravillosa pasión, qué perdurable compromiso. Jesucristo
planea estar una eternidad amando a su esposa. Él ni siquiera considera el llegar a cansarse de ella. Y ha garantizado que la luna de miel nunca llegue a su fin. La segunda razón por la que Cristo se ofreció a mismo a morir está ligada a una de las grandes incógnitas del hombre. ¿Sí? He aquí el misterio. El Señor murió para traer a su amada novia fuera de Él mismo. ¿Sí? Si no hubiera muerto, ¿sí?, su novia hubiera permanecido dentro de Él. ¿Sí? Sufrió la cruz con el gozo puesto delante de Él. ¿Sí? Dice Hebreos 12, verso 2. ¿Sí? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La razón por la cual, ¿sí?, Él menospreció los dolores de la cruz, ¿verdad?, es que puso su mirada en el gozo delante de Él. ¿Sí? ¿Qué era la razón de este gozo? La razón de este gozo era su amada. ¿Sí? Eso era su amada. Por eso es que estuvo dispuesto a sufrir la cruz, a morir en la cruz, ¿verdad? Porque vio a su amada, para que su amada fuera extraída de dentro de Él. ¿Sí? Mira qué hermoso. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para comprender el grande amor de Cristo. El único grano se multiplica. Un día el Señor Jesús tomó un grano de trigo. Al contemplar el grano de trigo en su mano, Él se vio a sí mismo muriendo y volviendo a la vida. Y al emerger de la muerte, se vio a sí mismo multiplicándose. Dice San Juan 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? Entonces, acompáñenme a la cima de un monte llamado Gólgota. Quiero que veas a tu Señor colgado en una sangrienta cruz. El justo ha sido crucificado y su vida ha escapado de él. El grano ha muerto y ha muerto solo. Su cuerpo maltratado es puesto en un sepulcro. 2 días han pasado y es ahora domingo, el primer día de la semana, el 8º día. ¿Recuerdas el 8º día? En que vino la mujer fuera de la creación del 7º día. ¿Sí? El 8º día. Repentinamente la tierra se estremece, los cielos retumban, el Señor Jesús se levanta de la tumba victorioso sobre la muerte. Él ha conquistado y se ha convertido en un espíritu vivificante. 1 Corintios 15, verso 45. ¿Sí? Como espíritu vivificante, 50 días después de su muerte, sí, o 40 días después de su ascensión, el cielo se derrama en 120 de sus discípulos, impartiéndoles su vida misma, trayendo a la existencia a la segunda Eva, o a la segunda mujer, es decir, a la iglesia, la novia, la esposa del Cordero. Nota esto, ¿sí? ¿Recuerdas que dijimos que la mujer contenía el ADN de Adán? Tenía la misma genética, ¿sí? Tú y yo tenemos la misma genética del novio, ¿sí? Cuando Él se levantó, ¿verdad?, y ascendió y mandó su espíritu, ¿sí? ¿Sabes? Trajo a la existencia a la segunda mujer,
¿sí? Es decir, a la iglesia, la novia, la esposa del Cordero, ¿sí? El grano de trigo ha producido muchos granos. El único grano de trigo se ha multiplicado, se ha reproducido, se ha incrementado. El grano no está ya más solo. Igual que Adán, no estaba ya más solo. ¿Sí? Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿Sí? Este es el misterio. ¿Sí? Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Grande es este misterio, pero no lo digo de ustedes, sino lo digo de Cristo y su iglesia. Ella, la novia de Cristo, es una nueva creación en este planeta. Ella se ha liberado y escapado de la esclavitud de la caída. Ella ha nacido santa, sin mancha y sin culpa. Ella es nacida completamente libre de todo lo que procuraba destruirla. Por lo tanto, ella es libre para amar a su novio y Salvador sin distracciones. ¿Sí? Este es el momento más romántico de la historia universal. Jesucristo ha muerto para manifestar la pasión de su corazón. La mujer escondida dentro de su costado, ¿sí? Desde antes de los tiempos, ¿sí? Desde antes de los tiempos. ¿De dónde salió Eva o la mujer? Ella salió del costado de Adán. ¿De dónde salió la novia de Cristo? Del costado del postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? Esto da un nuevo significado al momento final en el Calvario. Cuando el Señor Jesús murió, uno de los soldados romanos perforó su costado. Aquí tenemos una escena similar al momento cuando el costado de Adán fue abierto, después de haber sido puesto en un profundo sueño. Después de que Jesucristo, nuestro Señor, fue puesto en un profundo sueño, su costado fue abierto y la sangre y agua brotaron de su incorruptible cuerpo. ¿Sí? Dice Juan 19, 32 al 35. ¿Sí? Dice así. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que le había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Sí? Entonces el agua representa las aguas vivas que brotan del mismo Jesús. Juan 4, verso 10. ¿Sí? Respondió y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Sí? Entonces las aguas vivas que brotan del mismísimo Jesús, Juan 4:10 y Apocalipsis 21, verso 6. Dice así. Apocalipsis 21, verso 6 dice así. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Esto representa la vida divina, la misma vida por la que la novia vive. Por eso en el cuerpo, que es la iglesia, no puede haber una vida carnal, una vida del hombre viejo. Esa ya quedó atrás, ¿sí? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, solo tiene una vida, la vida de Él. Somos saturados de su Espíritu. En ese mismo día, el día cuando Cristo se levantó de la muerte, la pasión de todos los tiempos que había estado encerrada dentro del Hijo de Dios por toda la eternidad pasada fue liberada. Finalmente, el lugar de descanso para su pasión se había hecho carne. Finalmente, el Hijo encontró a su amada novia
y la pasión más grande de Dios encontró un hogar. De acuerdo al libro del Apocalipsis, el destino de la iglesia es ser la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 21, versos 2 al 9, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Sí? Entonces muchos enseñan que la nueva Jerusalén es simplemente un edificio en el que los santos vivirán al final de los tiempos. Sin embargo, si ponemos atención a la forma en que el Espíritu habla en su palabra, encontraremos que la nueva Jerusalén es la realización del propósito de Dios en Cristo. Es una colosal ilustración de la iglesia, la esposa de Cristo, cuando ella se une plenamente al esposo, el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esto es muy elevado. Cuando la novia de Cristo haya madurado y esté lista para ser desposada con el esposo, ella será consumada en matrimonio con Cristo. ¿Sí? El ángel me dijo, dice Apocalipsis 19:9, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así pues, la iglesia fue concebida en el corazón de Dios, desde la eternidad, nacida en el día de Pentecostés, y al final de todas las cosas, ella será consumada en la nueva Jerusalén. ¡Cuán precioso es el plan de Dios! Consideremos el plan divino desde un punto de vista totalmente práctico. Por medio de estas cosas, dice 2 de Pedro 1:4, ¿sí? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, promesas que nos han sido dadas, ¿sí? Qué promesa tan grande de ser uno con Él, de ser parte de su amada esposa, ¿sí? Mira, pero hay que escapar de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? La corrupción existe a causa de las pasiones carnales. ¿Qué significa ser participante de la naturaleza divina? Al nacer de nuevo, es decir, en la regeneración recibimos la vida de Dios, a Dios mismo en nuestro espíritu. Juan 1, verso 12 y 13. ¿Sí? Dice así. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 3, 5 al 8. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Juan 14, verso 21 al 23. ¿Sí? Dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Sí? En la transformación, Cristo, nuestro tesoro, en vasos de barro, se extiende dentro de nosotros
hasta formarse plenamente en nosotros. ¿Sí? Gálatas 4, verso 19, dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? En vosotros. Romanos 8, verso 29, dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Sí? Segundo de Corintios 3, verso 18. ¿Sí? Segundo de Corintios 3, verso 18. Dice así: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y al negarnos a nosotros mismos, Él es manifestado plenamente. ¿Sí? Al negarnos a nosotros mismos, Él es manifestado plenamente. Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aunque vivo en la carne, no vivo para la carne, sino vivo en la fe del que me amó y se entregó por mí. Luego, finalmente, cuando seamos llevados con Cristo en un cuerpo glorificado, seremos como Él es y le veremos cara a cara. 1 de Juan 3:12. Tendremos la naturaleza divina. ¿Sí? ¡Qué hermoso! Padre, revélanos. Que no quede simplemente en información, en conocimiento. Padre, que esta palabra sea revelada en el corazón de cada uno de los que la oyen. Que estábamos en Cristo. Así como la mujer estaba en Cristo, en el hombre escondida. Y que fue necesario caer en un profundo sueño para sacar la mujer de dentro de él. Así nuestro Señor fue necesario que enfrentara la muerte para extraernos de dentro de Él, para ser la compañera. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos de esta manera, Cristo. Gracias por ese amor con que nos has amado, que te diste a ti mismo, que menospreciaste los dolores de la muerte, puesto los ojos en el gozo puesto delante de ti. Éramos nosotros la causa de ese gozo con el cual enfrentaste los dolores de la cruz para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer el sistema de este mundo, para destruir todo aquello que podría distraernos y atraernos hacia Él y desviarnos de ti. Gracias porque con esa misma pasión con que nos has amado, con ese amor te amamos, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor Jesucristo. Y queremos poder, Señor, juntamente contigo, Señor, juntamente contigo poder seguir trabajando como el Padre trabaja y tú también hasta ahora. Todo fue creado por ti, para ti. Todo fue creado. Y todo tiene que ser vuelto a ti, al Cristo corporativo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Padre, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo con nosotros. Amén y amén.